días, familia de Torrero. Hola, queridos hermanos y hermanas. Estamos encantados de mandaros un saludo y el tiempo pasa muy deprisa. Esta misma semana hace 7 años que estamos aquí ya. Nos venimos para no mucho tiempo y aquí seguimos y si Dios quiere aquí seguiremos. Pero, aun a pesar de la distancia, deciros que os llevamos en el corazón y que os echamos muchísimo de menos. Sabemos que aún estáis haciendo los programas y los cultos por internet, como nosotros, así que os queríamos mandar mucho ánimo y un beso para todos. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Hola, feliz sábado a todos. Tengo el privilegio de hacerlo este sábado y bueno, quería compartir con vosotros pues lo que representa para mí pues mi iglesia de Torrero, ¿vale? Como lo sabéis, o para los que no lo sabéis, porque hace tantos años ya que me he ido que bueno, algunos no me conozcáis, pues yo he crecido en Torrero y ya va a ser dentro de poco 10 años que me he ido. Pero bueno, quiero deciros que sigue estando en mi corazón y que siempre me acuerdo pues entrando por las mañanas a Torrero y viendo a la gente que te conoce, los abrazos, las risas, y eso es muy, muy difícil de olvidar. Y si es algo que me llevo siempre conmigo es pues ese Torrero y intento compartir con otros en las otras iglesias en las que he estado pues ese trocito que me da Torrero. Así que ahora esta mañana os deseo que penséis en esto, en el privilegio que tenéis también de estar en una iglesia como la que tenemos y de conocer a la gente alrededor. Un beso, feliz sábado. Soplo de tu espíritu inunde este lugar. Bendícenos, Señor, llena de gozo nuestro corazón, que seas el centro de nuestra atención. Estamos aquí, felices y ante tu trono, Señor, venimos a ti, preside tú esta reunión. Llénanos de paz, que suave soplo de tu espíritu inunde este lugar. Bendícenos, Señor, llena de gozo nuestro corazón, que seas el centro de nuestra atención. Estamos aquí, felices y ante tu trono, Señor, venimos a ti. Preside tú esta reunión, acepta con gozo esta adoración, esta adoración. Hola, buenos días hermanos. Es para mí un privilegio poder estar con vosotros en esta mañana, el poder desearos un feliz sábado, un sábado de paz y de bendición en cada casa, en cada hogar, a todos mis hermanos. Quiero compartir con vosotros unos momentos de comunicación directa con el cielo. Así que vamos a orar. Querido Papá, nos acercamos a ti, Señor, porque ¿a quién vamos a ir si no es a ti? ¿A quién le vamos a contar lo dolido que tenemos el corazón por todo esto que hemos vivido en estos meses? Han sido muchas las criaturas que han sufrido, que han padecido. Muchas personas las que también han estado ahí al pie del cañón día y noche, incansables, sirviendo porque era su trabajo y también porque han demostrado que era su vocación. Por esto, Señor, también
quiero darte las gracias, porque todavía hay personas, hay corazones que no se han rendido, que siguen creyendo y que siguen dándolo todo por sus semejantes. Gracias, Señor, porque de todo este mal también hemos podido sacar cosas buenas. Hemos podido ver el lado de la maldad, del pecado, de las consecuencias, de las cosas que fueron escritas para que creamos que tenían que suceder. Señor, estamos hablando mucho de una nueva normalidad. Esa nueva normalidad no sabemos exactamente cómo va a ser con lo que respecta a nuestra vida cotidiana y diaria, en nuestra vida, en nuestra relación de trabajo. Pero sí te quiero pedir de una forma especial de que esta nueva realidad sea diferente y sea mejor en nuestra vida personal, contigo, con los que nos rodean, con nuestros hermanos en la fe, con nuestra familia, con nuestros amigos. Que esto haya podido servir, Señor, para acercarnos mucho más a ti y también para tener más compasión, comprensión, empatía, amor de los unos hacia los otros. Señor, tu Iglesia ahora tiene mucho más poder, mucha más fuerza para demostrar lo que somos, lo que creemos, lo que esperamos y también lo que vivimos. Ayúdanos para que podamos reflejar tu amor, tu carácter, que los que nos rodean puedan ver algo diferente, algo mejor, y puedan sentirse atraídos para acercarse a ti. Ayúdanos para ser buenos cauces, Señor, que tu Iglesia de todo esto que hemos vivido podamos sacar lecciones positivas y reflexiones, para que seamos conscientes del momento en que estamos viviendo. Y Señor, cuando vengas encuentres una Iglesia que te ama, que te quiere, que te espera y que ha cumplido con la misión que tú nos has encomendado. Que seamos muchos, Señor, muchos, los que estemos esperándote. Bendícenos en este día de sábado, Señor, bendice a nuestros enfermos que tenemos en lista de oración y también a tantas criaturas como hay que no por el COVID, sino por otras muchas razones, lo están pasando muy mal. Esos refugiados que están en esos campos que no le vemos solución. Tanta enfermedad, tanto sufrimiento. Danos esperanza, anhelo y que también lo podamos transmitir a los demás. Y sobre todo, que pronto venga tu reino, Señor. Es mi deseo, mi oración, mi petición en esta mañana por Jesús. Amén. Para esta semana es el estudio 13º. Hemos estudiado la Biblia, hemos estudiado diferentes formas de interpretar, de cómo podemos entender el mensaje bíblico, qué es y qué no es la Biblia, y creo que esto de alguna manera va a ser la corona de todos estos estudios anteriores para que el que estudia la palabra saque algún beneficio, porque en realidad esto es lo más importante. No estudiamos la Biblia y no aprendemos interpretación bíblica, hermenéutica bíblica, solo para entender un libro antiguo. El mensaje final de la Biblia es aprender a aplicarlos en nuestras vidas, de que el mensaje que la Biblia transmite nos pueda transformar como personas.
Para el estudio de domingo, invito a Jenny para que nos ayude un poquito a entender cómo nos acercan los versículos bíblicos a una forma diferente de vivir. Bueno, pues bendiciones a todos los hermanos. Ya tenemos ganas de vernos. Qué bien, por lo menos nosotros nos podemos ver este pequeño grupito. Pues, a ver, para el día domingo tenemos como título ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? La verdad es que para vivir de acuerdo con la palabra de Dios, en mi opinión personal, es cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, eso, y depende bastante de la forma apropiada como lo hagamos. ¿Qué quiero decir de la manera apropiada o la forma apropiada? Que si yo vengo a escudriñar las escrituras que Dios ha dejado para mí con un ánimo de simplemente enriquecerme en lo que es sabiduría, pero realmente no intento escudriñar para tener un cambio en mí, es muy difícil. La palabra de Dios realmente, además de que es muy importante estudiarla cada día, porque es lo que nos mantiene vivos, prácticamente nos mantiene en comunión con Dios, además de la oración. El estudio de la palabra es vital para el cristiano. El poderle dedicar un tiempo a ese estudio de la palabra, a esa comunión con Dios, el poder, porque a través de la palabra de Dios ya sabemos que conocemos el carácter de Cristo. Entonces, claro, si yo no estudio la palabra de Dios, no puedo llegar a conocer el carácter de Cristo. Pero claro, para poder entender la palabra de Dios de tal manera que a mí me aporte algo, esto tiene que venir acompañado con el Espíritu Santo. Es por eso que es muy importante que cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, siempre pidamos en oración la inspiración del Espíritu Santo o la ayuda del Espíritu Santo. Yo siempre me muestro como una persona sencilla que no entiende realmente lo que Dios me quiere decir y siempre pido que el Espíritu Santo sea quien me lleve, quien me dejo llevar y que me explique lo que realmente Dios tiene para mí. Entonces, una vez que yo tomo la palabra de Dios, empiezo a escudriñarla y además de eso voy acompañada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es cuando yo empiezo a tener cambios en mi vida. Porque, como lo he dicho antes, si yo estudio la palabra de Dios solamente para tener sabiduría, como hay muchísimas personas que no son cristianas y saben muchísimo de la Biblia. Satanás mismo, sin querer mencionarle, pues sabe muchísimo, lo sabe todo. Entonces, pero no lleva una vida conforme a la voluntad de Dios desde un principio. Entonces, la idea, el objetivo no es dominar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios me domine a mí, entregarle todo mi ser, toda mi vida a Cristo de tal forma, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:15-16, dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Entonces, para poder yo tener esta vida que el apóstol Pablo me está invitando, pues esto viene a través de el estudio de la palabra y la convicción por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahí es cuando Dios obra en mí, cuando el Espíritu Santo yo lo invito y lo dejo venir a mí. Y dice que lo espiritual realmente lo convierte en espiritual. Ya no vamos a buscar lo que es la palabra de Dios como una simple teología, quiero obtener conocimiento teológico, quiero ser sabia en la palabra de Dios, que cuando yo pueda hablar con otras personas no me gane nadie, y entonces crece en mí el orgullo. Pero ¿qué hay de mi transformación espiritual? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en mí? ¿Es acaso que yo leo la palabra de Dios y sigo siendo la misma Jenny de siempre? No, tiene que haber una transformación en mí por medio de la palabra de Dios. Pero para que esa transformación exista en mí, he tenido que dejar trabajar el Espíritu Santo antes en mi vida, porque van acompañados. Muchas gracias. Juan Ramón. Sí, no puedo ni imaginarme si hacemos el cómputo de creyentes que cada
día emplean la expresión la palabra de Dios. Y es cierto que igual no nos preguntamos lo suficiente qué queremos decir cuando decimos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es un artículo determinante, como si solo hubiera una palabra de Dios, que es la que tenemos nosotros, la Biblia. En principio entiendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene palabra de Dios. Pero además deberíamos poder preguntarnos con una cierta comodidad si no hay palabra de Dios en el Corán, por ejemplo. O si no hay palabra de Dios en libros que son meramente judíos. Mi intención es proponer que abramos un poquito más el espectro cuando hablamos de palabra de Dios. Y que Dios puede estar también contenido en palabras que no son las nuestras. Gracias, Carlos. Sí, mira, continuando un poquito con la idea de Jenny, en Filipenses capítulo 2 y versículo 13, porque a veces, claro, como humanos, a veces nos sentimos impotentes. Queremos, porque es nuestro deseo querer cambiar, pero nos vemos imposibilitados. O no lo hacemos correctamente, o de alguna manera como que se nos van las cosas por donde no queremos. Es la lucha que el apóstol Pablo menciona. Y aquí hay el versículo que dice, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cuál es mi problema? Mi problema como humano es que posiblemente no me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios pueda cumplir en mí su voluntad. Porque Él dice que produce tanto el querer, el deseo, y es lo que estamos haciendo, el deseo de estudiar su palabra en su conjunto, pero también tiene que producir en nosotros, ¿verdad?, el querer y el hacer su voluntad. Simplemente ese pequeñito detallito de ese versículo. Vale, seguimos en nuestro estudio. Yo creo que esta es una parte muy importante. Aprendamos de Jesús. Jesús es el que utiliza la Sagrada Escritura, además en un episodio bastante conocido, para luchar contra las tentaciones de Satanás. ¿Quién me puede ayudar aquí? Pero después también tengo una pregunta, como siguiendo un poquito lo de Juan Ramón, para abrir más. Y os lo voy a lanzar antes. ¿No os parece, o en el mundo cristiano, hay muchas veces que nosotros usamos la palabra de Dios no para defendernos de las tentaciones? Muchas veces la usamos para herir el de al lado. ¿Cómo se puede transformar la misma palabra al mismo tiempo en espada para atacar o en escudo para defender? ¿Quién me puede ayudar? Pues porque cualquier cosa tiene muchos usos. Y efectivamente la Biblia pues no consigue zafarse de ese peligro. Dependiendo de cómo la usamos, podemos hacer mucho bien o podemos hacer mucho daño. A mí me han hecho mucho bien citándome algunos textos de la Biblia y también me han hecho mucho mal porque los han usado para zaherirme o para colocarme entre la espada y la pared, nunca mejor dicho. Por eso, creo que es nuestra misión encarnar lo mejor de la Biblia, encarnarlo nosotros, de forma que al vehicularla podamos hacer el bien. Porque la Biblia por ella sola no es ni buena ni mala. Si la colocas en una estantería no es nada. Sin embargo, si encarnas lo mejor, y a mi entender lo mejor de la Biblia es la vida de Jesús de Nazaret, el mensaje de Jesús de Nazaret, es imposible zaherir a alguien, herirlo con la Biblia, porque siempre tendrá una palabra de respeto, de compasión, de cariño, de amor incondicional hacia la persona con la que tenemos. Gracias. Pero aún así,
Aún así, el mismo Jesús de Nazaret fue puesto en duda. Le preguntaron, pues, ¿cómo sabemos que lo que dices viene de Dios o de alguna manera no es de tu propia cuenta? ¿Y cuál fue su respuesta? Hacedlo y lo sabréis. O sea, que aunque sea el propio Jesús que nos lo diga, aunque lo tengamos delante, vemos que también fue puesto en duda. O sea, es algo, el ser humano a veces aferrado pues quizá a la tradición o a su comodidad, no esperamos que nadie nos remueva la conciencia, que nadie nos haga pensar. Estábamos muy cómodos siguiendo una tradición. Entonces también nosotros, ¿qué hacemos en muchas circunstancias? Lo pensamos, lo planteamos o mejor no dudamos, porque así nos resulta cómodo no ir más allá. Yo creo que permitidme, por favor, la mejor forma de asegurarse de que no hacemos daño al usar la Biblia, y es muy sencillo, es muy fácil, ¿no?, hacer daño usando la Biblia. Se lo hicieron a Jesús de Nazaret, ¿no?, usando la Biblia, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante, la escuela sabática de esta semana menciona algo que me parece muy interesante, y es que las escrituras han de cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Así es. Bueno, eso creo que aparece en el domingo o algo así. Bueno, Sí. mi propuesta es hacerlo al revés. Las escrituras, a través del ejemplo de Jesús de Nazaret, han de cambiar nuestra forma de pensar, de forma que eso cambie nuestra forma de vivir. Porque, ¿sabes? Hay dos formas de potabilizar el agua. Una que es completamente surrealista, que es enviar a un técnico a cada casa del mundo a colocar un potabilizador de agua, o podemos potabilizar la fuente del agua. Bueno, yo creo que esa es la propuesta de Pablo, ¿eh? La metanoia, cambiar la mentalidad, la conversión. Es decir, si nosotros cambiamos a través de Jesús nuestra forma de pensar, o el Espíritu Santo nos cambia la forma de pensar, será mucho más sencillo cambiar la forma de actuar. El problema es vigilarnos constantemente como presos en tercer grado, intentando cambiar nuestra forma de actuar sin haber cambiado antes nuestra forma de pensar. Y no puede ser, siguiendo lo que dices tú, Juan Ramón, que muchas veces en nuestra experiencia cristiana nos hemos equivocado porque hemos considerado la palabra de Dios más que un libro de enseñanza religiosa y no como un libro vivo, porque Jesús cuando lo usa en su lucha personal con Satanás, la usa como un arma de defensa de su fe, de una realidad que él vive, porque la relación de Jesús con la Biblia es una relación viva, continua. Es decir, que él nos dice más de una vez, es que yo he venido a cumplir, yo he venido a hacer. ¿Qué habéis encontrado en la Biblia? Nos manda como referencia, siendo Dios, a la palabra de Dios, pero una palabra viva, la que transforma por dentro, la que cambia nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne que es sensible a la influencia del Espíritu Santo y de Dios. Carlos, me ha parecido que... Sí, en este caso que estamos comentando, ¿verdad? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué yo leo la Biblia? ¿Cuál es el objetivo por el cual quiero conocer? Por un conocimiento, por defender de alguna manera mi complejo de inferioridad, por saber un poco más que otros y así poder estar encima de otros en esa esfera, porque a lo mejor en la sociedad no se me considera, o dentro de otros círculos no se me considera como yo quisiera, o una acción de poder más. Claro, todas estas son complejos que tenemos de alguna manera interiormente, que como bien estabais indicando, cuando la palabra de Dios penetra dentro, nos hace ver a nosotros mismos en el espejo de Jesús. Cuando yo me miro a Jesús y miro a Jesús, entonces me estoy viendo a mí mismo qué clase de persona soy y qué es lo que necesito cambiar. No tanto lo que necesita cambiar el otro, sino qué necesito cambiar yo.
y en la medida que yo cambio, pues seré un reflejo para todos los demás. Por eso Jesús constantemente, simplemente en Lucas, en las tentaciones, él simplemente no está luchando con el diablo, pues no tienes razón, pues yo la tengo, no, dice, escrito está, en el versículo 4, en el versículo 8, y así constantemente, escrito está, escrito está, y no más, no estaba discutiendo. Sí, Georgina. Por ejemplo, en Juan 7, del 14 al 17, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera, eso me parece importante resaltar, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Correcto. Así de claro. Perdón. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Muchas gracias. Jenny, ¿querías decir algo? Sí, a ver, este pasaje bíblico no está en esta semana, pero yo siempre lo recuerdo y lo guardo mucho para mí, porque es una experiencia que creo que todo cristiano debería tener. Y este pasaje bíblico que está en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa esto? Que yo he dejado que Cristo viva en mí, que realmente me haya transformado. Y muchas veces tenemos que preguntarnos, lo que yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios, acompañada del Espíritu Santo, ¿está reflejando algo en las personas de mi alrededor? ¿Ven cambios en mí? ¿Ven que puedo ayudar a otras personas a través de lo que yo he experimentado o estoy experimentando? Muchas veces tenemos que hacernos esta pregunta, porque realmente Dios no quiere que nosotros tomemos la palabra de Dios simplemente por tomarla y porque es una obligación como adventista del séptimo día que yo debo de estudiar la palabra de Dios cada día, no, sino que realmente abrirle el corazón a Cristo de tal manera que el Espíritu de Dios trabaje en mí para yo poder ser luz al mundo como Dios espera de mí. Claro, Jesús siempre respondía con un escrito está, porque él siempre intentaba dejar bien claro que las dudas que podía tener las personas en aquel entonces, como hoy en día, en un escrito está. Gracias, Juan Ramón. Sí, pero no olvidemos nunca que Jesús de Nazaret empleó las escrituras de una forma dinámica. No tuvo ningún problema en decirles a sus compatriotas, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y además, ese mas yo os digo era siempre radicalizándose en el amor, en el respeto, en la compasión. ¿Os podéis divorciar? No. Mas yo os digo, cuidado, no cualquier cosa vale, ¿no? No podéis dejar a vuestra esposa tirada porque se le han quemado las lentejas, ¿no? O sea, que aparece, por ejemplo, en algunos de los escritos tradicionales de los judíos. Es muy importante que entendamos el espíritu dinámico de las escrituras, porque son culturales, porque han nacido en un espacio y en un tiempo y Jesús se ve con la necesidad de actualizarlas. Y creo que nosotros también hemos de hacerlo porque es una muestra de respeto hacia las escrituras. Es decir, a mí me da la impresión, me parece que no es una muestra de respeto el decir, escrito está. Y ya está, es inamovible, es como una piedra que ha caído. No, o es dinámica o no hay respeto, porque el amor, la compasión, la acogida incondicional trascienden cualquier cosa que aparezca en la Biblia y que no significa eso. Jesús, cuando cita a Isaías en la sinagoga de Nazaret,
comprobad qué pasa. Los ciegos ven, los sordos oyen. Vosotros sabéis que el texto de Isaías, el que lee Jesús de Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, acaba con un ánimo de venganza y pidiéndole a Dios que destroce a sus enemigos. Así acaba el texto de Isaías. Y Jesús no lo lee. Fijaos, yo creo que lo persiguen hasta el acantilado porque no lo acaba. Jesús empleó las escrituras de forma dinámica. Hay cosas de las escrituras que en momentos determinados a Jesús de Nazaret no le valían, porque él había venido a estrujar un mensaje mucho más positivo que algunas cosas que aparecen en las escrituras. Entiendo, Claro, Juan Ramón. de ahí creo que el de oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él respondió muchas veces a varias interpretaciones o a varias tradiciones o a una forma de interpretar. Por ejemplo, nunca él dijo que se tuviera que aborrecer al enemigo, sin embargo sí se hacía. Hay versículos en Levítico, por ejemplo, 19-18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O, por ejemplo, en Santiago 2:8, si en verdad cumplís, pues conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasará? Que obraréis bien. Obráis bien si estáis amando al prójimo como a tú mismo. Entonces, claro, ¿eso qué conlleva? ¿A qué prójimo amamos como a mí mismo? ¿A qué prójimo? ¿Al que nos es próximo? Fácil. Amar a un próximo que nos es próximo de verdad, a una persona cercana, pero amar a los enemigos, ¿qué pensáis? ¿Es algo más difícil? ¿Es algo que es imposible? ¿Es algo que podemos experimentar? Porque ahí está el método experimental. Hazlo y verás. Hazlo, hacedlo y lo sabréis. Muchas gracias, Georgina. Para terminar esta parte que habla bastante del tema de la relación entre Jesús y las Sagradas Escrituras, esta expresión que siempre citamos, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, voy a preguntar una cosita. ¿No puede ser que de alguna manera cuando Jesús dice, pero yo os digo, es de alguna manera disminuir, reducir la autoridad del Antiguo Testamento? ¿O en realidad buscaba otra cosa que ya de alguna manera vosotros ya lo habéis sacado en evidencia, pero quiero evidenciarlo más antes de pasar a lo que es la relación personal de una persona la relación de una persona propia con la palabra de Dios? ¿Qué pensáis? ¿Por qué? ¿Disminuyen de alguna manera la autoridad del Antiguo Testamento? Él Carlos, nunca intentó abolir el Antiguo Testamento, nunca intentó desechar el Antiguo Testamento. Todo lo contrario. Yo pienso, y lo estamos de alguna manera un poquito ratificando más, Jesús le estaba dando el principio fundamental de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habla de amar, y en el Nuevo Testamento él dice, claro, oísteis que fue dicho, pero en ese oísteis en Mateo 5:43, resulta de que de alguna manera los fariseos o los escribas habían introducido, pero podemos aborrecer a nuestros enemigos. Cosa que en el Antiguo Testamento esa parte no está. Y con otras también, como por ejemplo la tradición de que el sábado solamente se puede andar X metros, de que se podía hacer una serie de cosas que no están en tradición. Y añadimos, todos hacemos de alguna manera, en el siglo XX también posiblemente añadimos o quitamos ciertas cosas. Y entonces Jesús le estaba dando el principio fundamental de lo que es realmente la base para la redención y para la salvación y la comprensión mejor de Dios.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar a la segunda parte de este estudio. ¿Puedo añadir Sí, justo sí, Juan una Ramón. cosita? Sí. En el Antiguo Testamento aparece Dios ordenando a su pueblo que no deje ni a los perros vivos. Y además aparece Dios con su propia mano. Hay un texto que aparece en esta lección, Deuteronomio 4 me parece, va al peor. Y Dios mismo está diciendo al pueblo, acordaos de lo que pasó, va al peor, los que se volvieron contra mí, raídos de la faz de la tierra, y vosotros seréis vivos. No recuerdo si el Antiguo Testamento dice ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. No lo dice. No. Bien, pero bueno, peor que aborrecer es matarlo. Y sin embargo, Dios aparece ordenando esas muertes e incluso ejecutándolas él mismo. Entonces, o bien armamos una forma de ver y de entender la religión que tenga que ver con nuestro modelo, que es Jesús de Nazaret, que él sí que trasciende el Antiguo Testamento. Él no le quita importancia al Antiguo Testamento, pero él lo trasciende porque es la palabra viva de Dios. Hasta entonces, dice Juan, no lo habíamos entendido, pero a partir de ahora sí, porque el Verbo se ha hecho carne y habita entre nosotros. Entonces, yo creo que nuestra relación con la Biblia tiene que estar siempre por en medio, como filtro, Jesús de Nazaret. Si no, podemos hacernos un batiburrillo tan difícil de entender que uno casi tiene ganas de tirar la toalla. Muchas gracias. Es así, ¿vale? Hablando de palabra de Dios, siempre hay que ir a la esencia. La palabra de Dios muchas veces la hemos considerado por encima del mismo Dios y nos hemos equivocado. No, la palabra de Dios es un medio que nos conduce a Dios y esto es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Cómo puedo yo, como cristiano del siglo XXI, de mejorar esta relación de conocimiento, de aprendizaje, de búsqueda de Dios, utilizando su palabra? ¿Qué recomendaciones tenéis? Bueno, yo diría tenerle respeto. ¿Cómo? Y tenerle respeto. Y tenerle respeto significa tomársela en serio. Y tomársela en serio es hacer con ella no menos que hacemos con el Quijote, que es colocarlo en su contexto, leerlo bien, detenidamente, no quedarnos con solo lo que pone, sino intentar entender por qué Cervantes escribió eso. No podemos tratar con menos respeto a las escrituras que al Quijote. Tratarlas con respeto significa colocarlas en su espacio y en su tiempo, porque si no, podemos cometer el gravísimo error de olvidar que la gente que escribió buena parte de la Biblia vivía en un contexto, en una cultura, y formaban parte de una historia en la que lo nuclear era el salvajismo. Moisés, estamos hablando de la Edad del Bronce. ¿Vale? Es que eso no puede olvidársenos. Y el Espíritu Santo, por mucho que quiera, no puede erradicar completamente la cultura de la persona que narra los acontecimientos que están en la Biblia. No puede, porque entonces dejaría de ser el propio escriba, sería otra persona, sería una persona del siglo XXI. Entonces, leamos la Biblia, las Escrituras, con ojos también del siglo XXI, colocándola en su contexto. Muchas gracias. He notado de alguna manera que nos has recomendado ofrecer, para poder acercarnos a la palabra de Dios, a la Biblia, tenemos que ofrecerle tiempo, un estudio sistemático, ¿no? Interés. Entonces, la recomendación bíblica de tomar un tiempo a menudo, constante, para estudiar la palabra, entiendo que es una recomendación que viene de todos vosotros, ¿no? Yo como cristiano, si quiero tener
una vida espiritual de buen nivel, tengo que dedicar de manera diaria tiempo para acercarme, libre de prejuicios, con la mente abierta, para estudiar de manera sistemática la palabra de Dios, ¿no? ¿Lo entiendo así? De alguna forma, Bueno, y saber su eh, significado correcto también. Saber claro, su significado correcto, desde luego. Ujú. de alguna Carlos. manera, sí, de alguna manera cuando estudiamos cualquier otra materia, podría ser inglés o podría ser historia o podría ser filosofía, un poquito lo que ya estamos comentando entre todos, tenemos que ir al lugar, al sitio, a la situación, ¿no? Al contexto histórico, político, social que se desarrolla tal acción, para poder tener una comprensión mejor y más cabal. ¿Eh? De alguna manera, pues bueno, en la escuela sabática nos está diciendo, pues bueno, para tener eso hay que usar tiempo. Igual que si quiero aprender inglés, tengo que usar una X horas o tiempo diarios para practicar, o si quiero desarrollar otra área en mi vida que me sea interesante, pues tengo que utilizar X tiempo. Claro, chocamos un poquito pues en esta sociedad de ajetreo, en esta sociedad de tensiones, en esta sociedad de estrés, y también chocamos también con la sociedad de consumo que nos lleva a comprar, a vender, y nos despistamos. Yo soy el primero que a lo mejor me despisto y llega un momento que a lo mejor estás viendo algo que parece, entre comillas, interesante o escuchando algo y dices, ay, he perdido el tiempo. Y a lo mejor no he utilizado el tiempo de calidad, a lo mejor con Dios, que también las otras cosas también hay que hacerlas, ¿eh? También hay que tener momentos de ocio en la vida, también hay que tener momentos de relax, ¿eh? Pero tener un hábito de leer la palabra del Señor, y a la vez que leemos la palabra del Señor, también tener otros libros, otras herramientas alrededor que nos pueden instruir y nos pueden ayudar en ello. Tenemos, por ejemplo, en Salmos 38, versículo 7, por ejemplo, guarda silencio ante el Señor, dice, y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Vivimos en una sociedad que existen cosas de estas, ¿no? Y el Señor nos está diciendo, tranquilízate, yo estoy contigo. Y a veces estamos pues un poquito con ansiedad, con estrés, buscando una respuesta inmediata, rápida, y no dejamos obrar al Señor. Entonces, qué importante es la lectura de la palabra de Dios para que obre en mí y me dé la paz y me dé las herramientas necesarias para el día a día de lo que estamos viviendo, de lo que nos está tocando y nos va a tocar seguir viviendo y se está fomentando, ¿verdad? En También hay realidad, otro. como nos dice en la misma lección, si amas a alguien, estás deseando estar con esa persona, ¿no? Estás deseando pasar un tiempo con esa persona. Te faltan minutos al día para poder estar con esa persona amada, con esa persona que tú necesitas estar. Entonces, de alguna manera, deberíamos sentir esa necesidad también de estar con Dios, porque así nos lo dicen. Es decir, es algo que si no lo amas, no necesitas. Si lo amas, encontrarás el momento, porque es que es algo que necesitas, como el respirar, como el comer. Quizás si le damos otro lugar en nuestra vida, no es una de las prioridades, nunca se encuentra el momento. Siempre hay, bueno, otros quehaceres, la vida siempre se puede complicar o nos podemos complicar y obviamos el pasar ratos creativos, ratos con Dios, pues para su estudio.
Sí que es cierto que la lectura de la Biblia o se puede hacer muy pesada o se puede hacer liviana y agradable. Todo depende con qué intención lo hagamos. Si yo lo quiero hacer pues para ganarme una serie de méritos, entre comillas, el cielo, ¿verdad? Pues entonces no me va a salir gratificante. Ahora, si la estudio y la leo con el deseo de aprender más de Jesús, ¿sí? y ver en él un personaje que me llena en mi interior, pues entonces sí que se va a hacer con alegría y con ganas y con ilusión. Y llega un Pero eso es momento que porque, y llega un momento que cuando lo haces metódicamente, cuando ha habido un día o 2 días que no has podido por ciertas razones, lo echas de menos, ¿no? Pues un poquito como estaba diciendo Georgina, ¿verdad? Pues bueno, cuando amas a una persona, o un amigo, una amiga o alguien, pues tienes deseos de encontrarte pues para contarle cosas de la vida, lo que te ha pasado, de tu experiencia en el trabajo, cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese vínculo se echa de menos cuando hay una relación natural, bonita, sin necesidad de querer hacer méritos o apaños, como a veces sin querer pues lo llevamos a cabo. Juan Ramón, y después quiero que todos pensáis en una frase para conclusión. Bueno, Ramón. está Jenny por ahí aún, ¿no? Ah, Es decir, no vale, nos después estamos ya olvidando de ella. no la he visto. Vale. Jenny, Ah, porfa. vamos nosotros. No, simplemente que estoy de acuerdo con lo que dice Georgina y Carlos, que cuando estamos enamorados tenemos muchísimas ganas de ver o estar con esa persona, incluso pasar tiempo más de lo que podemos con esa persona. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos enamorados no luchamos contra alguien que se llama el enemigo, porque cuando nosotros venimos a querer acercarnos a Cristo, siempre está el enemigo allí intentando distraernos con una cosa u otra. Por buena que parezca, pero es algo que nos aparta de querer hacer o de poder acercarnos a Cristo o al estudio de la palabra. Entonces, lo que yo quería recalcar, cuando pasa esto en nosotros, siempre tenemos que arrodillarnos y pedir a Dios en oración que nos ayude a luchar contra esa distracción, contra ese momento que nosotros no encontramos para poder dedicar tiempo a la palabra de Dios. Porque realmente es algo que nosotros necesitamos, como cristianos lo necesitamos, es algo vital. Claro, entonces hay que orar mucho, muchísimo, para pedirle a Dios que nos ayude a luchar contra esas distracciones que el enemigo siempre nos pone día a día. Yo, por ejemplo, en lo personal, siempre me pongo como ejemplo, ¿verdad? Con el tema del virus, pues yo he sido muy bendecida, yo digo que he sido muy bendecida porque es ahora cuando yo he tenido más tiempo para estar con mis hijos, con mis 3 hijos, con mi marido y en familia, poder hacer más culto, poder orar más. Una cosa que antes de que ocurriera esto, pues no lo hacíamos, porque estábamos todos corriendo uno por un lado, otro por el otro, y no coincidíamos, pero ahora, pues de alguna forma, pues sí que coincidimos, o de alguna forma sí que hemos encontrado el momento para coincidir y dedicar ese tiempo al estudio de la palabra y a la oración. Entonces, eso es muy importante. Sobre todo, pues, intentar, como lo he dicho antes, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sea quien nos ayude a entenderlo, porque no solamente tenemos que leer el texto y simplemente quedarnos ahí, tenemos que ir más allá, estudiar el contexto, leer el contexto para poder entenderlo bien, porque igual podemos malinterpretar algo y tampoco es conveniente. Muchas gracias, Juan Ramón, y pensad en vuestras conclusiones porque ya el tiempo se nos acaba. Sí. Mi propuesta es leer las Escrituras corriendo una aventura. Sin miedo a equivocarnos, dándonos el derecho a equivocarnos, concediéndonos ese derecho, mirándolas con otros ojos. A mí me ha pasado muchas veces, llevo 40 años, y seguramente vosotros pues también, 40 años leyendo, intentando leer de forma dinámica las Escrituras, y hay veces que digo, pero madre mía, ¿cuántas veces habré leído este texto y de repente me doy cuenta de que estoy leyéndolo de otra forma y que corro una aventura en ese momento, ¿no? Quiero rescatar
un texto que menciona la escuela sabática de esta semana, ese escriba que intenta como ponerle en un aprieto a Jesús y él acaba diciéndole, ¿qué está escrito en la ley? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué está escrito en la ley? Pero no se nos puede olvidar la frase que le dice Jesús después. ¿Cómo la lees? ¿Cómo la lees? Ostras, esto es muy interesante. O sea, hay distintas formas de leer la Biblia y a Jesús le preocupa la forma con la que ese escriba o ese leguleyo lee la Biblia. La forma en que nosotros leemos la Biblia nos configura, sobre todo a los creyentes, nos configura el pensamiento, hay que tener mucho cuidado. O la leemos de forma positiva, para el bien, de forma curativa, o la Biblia, como decíamos antes, puede ser una espada. Muchas gracias. Conclusiones, empezamos con Georgina. Hay una parte de la Biblia, bueno, una parte de esta semana de la lección, que era como fijar, por ejemplo, la memoria y el canto. Y el canto, ¿Cuánto sí. nos ayuda a veces el canto para memorizar algo? Bueno, las escrituras nos han sido muchas veces fuentes de inspiración para obras, para auténticas obras, para sinfonías. Por ejemplo, no sé, Juan Sebastián Bach. Toda la gloria para Dios. Siempre empezaba sus partituras con soli Deu gloria. Solo a Dios la gloria. O sea, una forma de alabar al Señor, no alabarse a él mismo, no alabar al compositor o al ejecutor de ese canto, sino solo a Dios la gloria. Y es cierto, ¿eh? ¿Cuántas veces algo que hemos memorizado cantando, me acuerdo las tablas de multiplicar de pequeño, pues algo que se te queda en la mente quizá más fijado para no olvidarlo jamás, ¿no? En el Salmo, 141:7 y también en el mismo Salmo, en el versículo 1, pone, alabad porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. O sea que de algún modo el canto nos fija la idea. Es otra forma de fijar la idea. Muchas gracias. Jenny, ¿una conclusión? Bueno, yo decirle a mis hermanos que no olvidemos que tenemos que velar y orar para resistir al día malo. Y yo considero que el velar también incluye el estudio de la palabra. Que no nos olvidemos de ese detalle muy importante para que estemos todos juntos en el cielo, que es lo que más deseo. Muchas gracias. Carlos. Salmo 25:14 dice, el Señor brinda su amistad a quienes lo honran y les da a conocer su pacto. O sea que aquí nos está brindando el Señor su amistad y nos da a conocer su palabra, su pacto, su palabra. Muchas gracias. Juan Ramón. Sí, yo quiero rescatar para esta conclusión precisamente el versículo con el que empieza la escuela sabática de esta semana. El texto de Santiago 1:22 es muy interesante, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero, ¿dónde está inscrito este versículo? En un capítulo en el que Santiago está hablando de que los ricos han de compartir con los pobres, de que no nos airemos contra nadie, de que no pasemos por la vida como si nos mirásemos en el espejo y solo tuviéramos el espejo para mirarnos, porque podemos mirarnos en el corazón de los demás. Y este capítulo, el capítulo 1, termina Santiago diciendo la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Eso también es palabra, ¿eh? Así es. Eso también es palabra de Dios. Eso son escrituras. Y cuando Santiago está diciendo no seáis solo oidores, sino sed hacedores para que no os engañéis a vosotros mismos, también se está refiriendo a esto, que la religión pura y sin mácula, la religión del Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin la mancha del mundo.
Muchas gracias. Georgina, ¿tienes que añadir algo más? El método experimental, solamente experimentarlo. Eso es la mejor evidencia de que amamos quizá a Dios por encima de todas las cosas. De que los métodos de Jesús, tratar de experimentarlos, es simplemente esa palabra, experimentarlos y verán. Experimentarlo y veréis. Muchas gracias. Después de estudiar 13 semanas, la forma de entender la Biblia, de cómo acercarnos a ella para poder entender el mensaje, mi conclusión es que lo que diferencia la Biblia de todos los demás libros de la biblioteca es el autor. Si yo leo la Biblia sin buscar el autor que está detrás de las palabras, va a ser un libro entre los libros que tengo en la biblioteca. En el momento que yo encontraré el autor, lo conoceré, lo buscaré y descubriré que esa persona, Jesús, ese redentor de mi vida cambiará. Porque hay que ir, como ha dicho Juan Ramón, al origen. No necesitamos parches para ser mejores personas. Necesitamos un reset completo de nuestra persona que solo Dios lo puede activar. Quiero agradecer en este día a mis invitados, a la disposición, al tiempo que han entregado para que podamos disfrutar de nuestra escuela sabática. Os deseo a todos un feliz sábado y espero que todos, aunque ahora somos pocos, nos podamos ver pronto en nuestra iglesia. Gracias a todos. Gracias a ti. Hasta Feliz pronto. sábado. Y coincidiendo que ya por fin podemos reunirnos con parte de la familia o con toda la familia, un saludo desde la distancia y un abrazo, un gran abrazo desde la cercanía. Y como la escuela sabática de esta semana habla de la memoria y el canto, del libro de los Salmos, alabad a Yahvé, que es bueno cantar a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Por eso, jóvenes y doncellas, también los viejos, junto con los niños, alaben el nombre de Yahvé. Solo su nombre es sublime. Su majestad es sobre el cielo y la tierra. Un saludo. Adiós. Un abrazo. Hola a todos. Os echamos mucho de menos. Esperamos que nos podamos ver muy pronto. Así que hasta siempre. Y un saludo y un abrazo muy fuerte para todos. Adiós. Saludos a todos. Hola a todos, queremos deciros que os echamos muchísimo de menos, que tenemos muchas ganas de volver a veros a todos y os mandamos muchos besos y abrazos para todos. Adiós. Adiós.